Ministerio Internacional Cabó. En estos días había conversado con alguien que nos conocemos hace más de 12 años y en muchas de las campañas donde fuimos a predicar el Evangelio, esta persona era una adoradora y ha tenido un momento difícil en su vida, un momento donde su ministerio prácticamente se ocultó. Y empezamos a recordar todas estas victorias que habíamos tenido en Dios y a recordar personas. Y recordamos alrededor de 30 personas que hicieron parte de nuestro ministerio en 12 años. Fuimos a ciudades, municipios de Colombia, muchos barrios de esta ciudad. Y de esas 30 personas, 28 están en una muy mala condición espiritual. 28 de esas personas, de esas 30, 28 han naufragado. Sus vidas matrimoniales son un desastre, todos están divorciados, hay violencia intrafamiliar. Y yo me hice una gran pregunta: ¿qué está sucediendo en la vida cristiana? Muchos de ellos eran personas excepcionales, con ministerios que a futuro podrían revolucionar esta ciudad. Y también estamos hablando de personas que ocupaban posiciones espirituales, y hoy verlos en las desgracias en que están, uno se hace esa pregunta: ¿la vida cristiana de veras es eficaz? ¿Por qué la gente no tiene frutos dignos de arrepentimiento? ¿Por qué el vivir en la vida cristiana se convierte en un desafío? Yo quiero hacer una pregunta y tal vez no quiero pasar la línea, no quiero ofenderlos ni maltratarlos, Dios nos ayude. Pero la Biblia dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y les hemos enseñado insistentemente que la iglesia no es esta infraestructura. La iglesia somos nosotros. Y yo me he preguntado atrevidamente, porque no soy juez, ¿dónde está esa iglesia sin mancha y sin arruga que el Señor va a tomar? De esas 30 personas, hablábamos del caso de uno chico que era un percusionista. Creció en el Evangelio, creció en el Señor, y a los 15 años se novió con otra chica de 15, a los 16 ya estaban teniendo un hijo. Y hoy él dice que no está enamorado de ella, la ha levantado agresiones y el muchacho ha tenido todo un historial. Y uno dice, ¿qué pasó allí? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Y con esta chica que hablaba, ella compró un boleto para caminar con el Señor un día, y vino alguien a su vida, se casó, su matrimonio ha sido una frustración muy grande. ¿Por qué muchas veces no tenemos ciertas cosas aseguradas en Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Creo que ahora hay más preguntas que respuestas. Vamos a tratar de responder todas esas preguntas a través de la palabra de Dios. Y quiero decirles con esto: cuando el Señor me llamó a este ministerio, una de las cosas que yo puse al Señor como señal es que mi familia viniera a este ministerio, y esa sería la señal de que había hecho las cosas como agradaban a Dios. Amén. Y yo me pregunto, ¿será imposible ser un verdadero cristiano? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, bien, cuando Jesús llegó, Jesús habló de su reino. Habló que nosotros debemos vivir dentro del reino de Dios. La semana anterior explicábamos esos mitos acerca del reino de Dios, como muchos creen que el reino de Dios simplemente se trata de lo material y no de lo espiritual. Cómo las obras que nosotros hacemos pueden mover a Dios. Bien, el Señor dejó escrito una carta magna de la manera como los creyentes debemos vivir nuestra vida en Dios. Y esta carta magna revolucionó la política de la India. Cuando Martín Lutero le preguntaron acerca de esta carta magna que está escrita en la Biblia, este hombre dijo: yo creo que esto no se puede vivir en la tierra, sino en el millennium, por lo que Dios está diciendo que nosotros debemos vivir. Esta carta describe 9 características, no 9 personas. Y antes de ir a esa carta, yo quiero que vayan conmigo al libro de Jeremías, capítulo 31, versículo
31. Jeremías 31, 31. Hay algo esencial que esta mañana quiero ser muy didáctico. ¿Saben ustedes qué es esto? Un vaso. La Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Vasos, ¿verdad? En un tiempo que nosotros conocemos como el tiempo de la ley, y que gran parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, relata esa ley, ¿verdad? Desde el Génesis hasta Zacarías, y habla de que esos vasos, que era el pueblo de Dios, que era Israel, no importaba lo que estaba dentro del vaso, sino lo externo del vaso. Es decir, las motivaciones y las intenciones no eran lo supremamente importante, sino lo externo. Entonces muchos de ellos hacían cosas no porque estaban motivados, sino porque la ley se los exigía y todo el mundo los veía, y a esa razón de la presión social ellos se veían evocados a hacerlo. Y esa es una de las razones por las cuales Israel defraudaba tan rápidamente el honrar a Dios. Ellos cambiaban rápidamente a un ídolo que veían porque estaban viendo a un Dios que era invisible y que les estaba pidiendo actos externos. Bien, Jeremías es un profeta que crece en uno de los tiempos más difíciles. Este hombre llegó a decir que la palabra de Dios, que su ministerio le había sido por mal, porque lo habían perseguido políticamente. Nadie lo quería en su nación, porque él empezó a anunciar que vendría Babilonia y los tomaría cautivos. Él era el único profeta verdadero de su momento, y había una ola de profetas, al igual que hoy, diciendo, no, vendrá un buen tiempo, nos va a ir bien. Y precisamente Jeremías no solo escribe el libro del profeta Jeremías, que no fue escrito por él, sino por su secretario. Y entonces escribe también Lamentaciones. Y hay un verso en Lamentaciones que dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no te lo dijeron. El pueblo evidentemente fue llevado cautivo. Jeremías fue dado por loco, por enemigo de este pueblo. Jeremías 31, 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales ¿qué? En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ese nuevo pacto iba a cambiar la posición de ese vaso. El Antiguo Testamento es conocido como la Torá para los judíos, y hebreo se refiere a él como un viejo pacto. Por eso nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento. Y Dios está hablando de un nuevo pacto. Y Dios dice, no como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto. Ese pacto comenzó con Abraham, con la circuncisión. ¿Se acuerdan? Que era un acto que es supremamente externo. Que luego en Gálatas se convierte en una discusión teológica, porque ellos consideraban que aún siendo cristianos había que circuncidarse. Y Pablo empieza a hablar del legalismo religioso de los judíos. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Dios está hablando de esa relación con Israel que tiene que ver entre una relación entre un hombre y una mujer. Entre un esposo y una esposa que se deben lealtad, fidelidad y honra y amor. Cuando una mujer se casa con un hombre y no está enamorada, muchas veces va a hacer las cosas para que el resto del mundo la vea, pero una vez se cierra la puerta, la indiferencia va a destruir esa casa. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ¿dónde? En su mente. Y la escribiré, ¿dónde? Y yo seré para ellos Dios, y ellos me serán. Dios está diciendo, ya no me importa las motivaciones externas, sino lo interno. ¿Cómo está este vaso? A media copa, está medio lleno, ni siquiera está medio, está un cuarto de lleno. Y entonces, ¿qué es lo importante de este vaso? Cuando usted lo ve vacío sabe para qué sirve, pero la importancia de él es cuando tiene lo de adentro. Ahora Dios está diciendo, yo no enseñaré más a ninguno y no enseñará más ninguno a su prójimo
ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Diga conmigo, conoce a Jehová. Hay una gran verdad bíblica. La Biblia dice en Romanos que toda la humanidad sabe que Dios existe y que nadie es inexcusable delante de Dios, porque todos sabemos que Dios existe. Y usted dice, bueno, y los indígenas que nunca se les ha predicado el evangelio, ¿ellos serán salvos porque no lo conocieron? No, serán condenados también, porque dice Romanos que lo que fue manifiesto de él se lo hizo saber a la humanidad, y que nosotros los hombres cambiamos la verdad de Dios por la mentira de los hombres. Porque entonces, ¿sabes qué diríamos nosotros? No prediquemos el evangelio, porque si predicamos estamos condenando a la gente, y si no le predicamos la gente no se condena porque no conoce a Dios. Pero Dios está diciendo que Él se hará conocer en medio de nosotros. ¿Qué más dice la palabra? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bien, ellos son llevados cautivos, regresan, este es el contexto histórico, ellos regresan, comienzan a reconstruir Jerusalén. Acuérdense de los relatos de Nehemías, Esdras, Esther, y gran parte de los libros de los profetas menores hablan de esa reconstrucción de Zorobabel. Y luego se acaba ese tiempo y llega un periodo que nosotros conocemos, que es el periodo de unos 400 años de silencio, que le hemos denominado intertestamentario. 400 años donde se levanta un grupo llamado los Macabeos y se crea una conciencia. Muchas de nuestras Biblias tienen una página en blanco entre el Antiguo y Nuevo Testamento, simbolizando esos 400 años en que Dios no habló a un pueblo. El primer hombre nacido de mujer más grande fue Juan el Bautista. Y el que dijo, el que viene detrás de mí es mucho más poderoso que yo, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y cuando Jesús aparece, su primer discurso tiene que ver diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 23:23. Dentro de esos 400 años de silencio que nosotros conocemos como el periodo intertestamentario, se generó un grupo de personas llamado los fariseos, que traducido es los separados. Los escribas históricamente siempre han existido en el pueblo de Israel porque eran los escribientes de la ley. Y los fariseos era un grupo que se reunían en sinagogas y eran prácticamente enemigos de los saduceos. Los saduceos no eran otros que los sacerdotes que se habían corrompido en los días de Jesús. Y es inquietante las expresiones que Jesús utiliza de ellos. Yo tomé de pronto las más relevantes en Mateo 23:23 y dice, ¡ay! Fíjense que está en signo de ¿qué? De exclamación. El ay en la Biblia aduce días de dolores y días de los cuales Dios ha decidido vengarse de esas personas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Santo Jesús. Eso no lo dije yo estoy leyendo. Hipócritas. La palabra hipócritas nace en Grecia cuando los actores se colocaban máscaras para tipificar, personificar a los personajes de la vida pública. Y luego tomamos esa hipocresía para hablar de esas personas. Bien, los escribas y fariseos no eran los alcohólicos de la cuadra, no eran los que estaban perdidos, eran los que estaban supuestamente en luz y debían guiar al pueblo. Hipócritas porque diezmáis la menta, no la mente, la menta, y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Bien, esas eran cosas que la gente también diezmaba, plantas que la gente diezmaba, y eran muy costosas. ¿Y qué dice? La justicia, la misericordia y la fe. Lo más importante no es lo que la gente da económicamente. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Y Dios está diciendo que esta gente se había vuelto hipócrita porque le interesaba más lo que la gente tenía que la justicia y la misericordia y la fe.
Y la Biblia resume que el justo por su fe que vivirá. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer ¿qué? Aquello. Guía de ciegos. Wow. Guía de ciegos. ¿Qué más dice? Que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Fíjense que vuelve y lo repite. Cuando la Biblia repite algo es porque es demasiado importante. O sea, tiene negrilla subrayado. Porque limpiáis, ¿lo qué? Y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Esto es poderoso. No sé cuántos hipócritas hay en este mundo, pero estoy seguro de lo que le voy a predicar esta mañana porque no me quiero condenar. Miles y miles se están enviando a iglesias al infierno porque son eso, hipócritas. Limpian lo de afuera, pero no lo de adentro. El problema no es lo de afuera, el problema es lo de adentro. Las motivaciones que hay ¿dónde? En el corazón. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea ¿qué? Limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Santo es el Señor. Cuando el Señor le dijo a Moisés, mete tu mano, la mano de Moisés salió vieja. Lo que quiere decir es, eso es lo que está en nuestro corazón. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Gloria a Dios. Esos son los versículos que no nos gusta leer. ¿Cuántos son vasos de Dios? ¿Qué está dentro de tu vaso? Segunda de Timoteo 2:19. Estamos realizando un contexto para entender lo que va a venir en esa carta magna del reino de los cielos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? De Cristo. Qué poderoso. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos que son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay vasos de honra. Cuando uno tiene una visita muy especial, uno no le sirve en un pocillo plástico a la visita. Le busca mínimo un vaso de vidrio. Pero en los pueblos hay un vaso muy útil, pero no es un vaso honroso y se llama la vasenilla, ¿verdad? Todo aquel que creció en un pueblo, Luz Marina sabe, ¿verdad? Usaste vasenilla, Luzma. Se acordó Luzma. Cuando uno vivía en el pueblo, los baños quedaban en el patio. No estoy mintiendo. Y entonces a medianoche a uno le daba miedo ir al patio y tenía su vasenilla. Hasta los hombres usaban la vasenilla. Y esa vasenilla la sacaban en la mañana para que nadie viera la vasenilla y la metían en la mañana. ¿Verdad? Yo me pregunto, ¿esa vasenilla es un vaso honroso? Yo no sé qué eres tú en el Señor, pero espero que no seas la vasenilla. Gloria a Dios. Yo les dije que iba a ser muy dinámico esta mañana. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quiero ser un vaso honroso para el Señor. Amén. Bien, hay unos vasos plásticos que los hacen masivamente. Un vaso plástico pueden hacer 1000 vasos en cuestión de segundos, ¿verdad? Pero su uso no es vil, sino es desechable. Para lo que sirvió y se acabó. Luego tenemos unos vasos que son vasos plásticos, pero que lo usamos muchas veces para los niños, de tal manera que si se caen, no se partan.
Pero ya ese niño cuando crece debe dejar ese vaso plástico. Y hay un famoso vaso que es el vaso, uno que es gris de metal. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? Electroplata. Nosotros le conocemos como electroplata. Y ese vaso, hay muchos cristianos con ese vaso. Lo peor que usted puede hacer es tumbar ese vaso. ¡Pra, pra, 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 pra! Pero no se parte. Hay cristianos que no mueren, sino que cuando viene la prueba y caen empiezan a gritar y a gritar y a gritar. Y es necesario que el grano de trigo muera y queda un último vaso, el de vidrio. ¿Usted le daría a un niño de 3 años este vaso? Por eso la Biblia dice que nosotros somos niños que vamos tomando la leche espiritual. Pero un tetero de vidrio no se lo puedes dar a un niño. Cuando es adulto, ¿cómo cuesta hacer un vaso de esto? El proceso tiene que ser pasado por el fuego. Tiene que vivir unas temperaturas altísimas. Y cualquier día se quiebra y nunca más lo puedes hacer. ¿Quién podrá decirle a su creador por qué? ¿Por qué la vasija le dirá a su alfarero por qué? Somos vasos de honra. Somos vasos de honras en la mano del Señor. Cuando Jesús eligió a sus discípulos, lo que luego pronunció fue el famoso Sermón del Monte, que en el libro de Mateo llega hasta el capítulo 7. Hoy vamos a estudiar una parte de este Sermón del Monte. Y esta es la carta magna del reino de los cielos. Si usted quiere vivir dentro del reino de los cielos, deberá tener las características descritas por lo menos en este libro del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 1 en esta mañana. La justicia que enseña Jesús es tan profunda que quitó de una vez por todas las esperanzas de ganar la salvación mediante las obras de la ley. Ellos creían que si hacían actos religiosos, que si hacían esto o aquello, obtendrían su salvación. Hay gente que cree porque ha hecho buenas cosas, alcanzarán el reino de los cielos. Hay gente que es muy buena dando, que hace muy buenas obras sociales, tal vez porque su alma está en pena, en condena. Su conciencia le exige por lo menos hacer bien a los pobres. Dios exige más que la simple obediencia externa, más bien es un asunto de carácter, de pensamientos y motivos. Mateo 5:1. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La humanidad siempre ha buscado la felicidad. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos dice que el hombre tiene derecho a buscar por lo menos la felicidad. Y de allí se inspiró esta película que conocemos, En busca de la felicidad, que es una historia real. Y el autor de esta película dice: la felicidad no es un estado, es una búsqueda constante. Si yo les dijera esta mañana que Dios está diciendo que usted puede encontrar la felicidad en el reino de los cielos. Las bienaventuranzas contienen el secreto para conseguir una felicidad que no dependa de las circunstancias externas. La palabra usada en el Nuevo Testamento para bienaventuranza tiene su raíz en la expresión Macarios, con K de Karina, Macarios, que significa feliz, afortunado, agradecido. Es decir, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu para mucha gente tiene que ver con esa gente que uno les dice: Juan, viene la culebra, Juan. Deja que me pique, si me pica, ¿qué voy a hacer? Esa no es la gente de espíritu, pobre de espíritu, a la cual se está refiriendo Cristo. Cuando Cristo habla acerca de los pobres de espíritu, está hablando de aquellas personas que reconocen su profunda necesidad de acercarse
a Dios. ¿Por qué nosotros podemos predicarle a una multitud de personas y vendrán unos cuantos? Esos son los pobres de espíritus que entendieron que en su vida lo único que necesitan es a Dios. Hay gente que uno le ha gastado palabras. Tal vez esa gente lo único que tienen son actos externos, pero su interior es un espíritu lleno de orgullo y de soberbia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y si tu corazón no puede inclinarse al Señor, si tú no puedes cambiar lo que eres, es porque no eres pobre de espíritu. Hay mucha gente que lo ha alcanzado todo en la vida y que está en la cima de su vida y dice: yo no necesito a Dios. Por eso Dios no te dice: el que venga al reino de los cielos lo haré millonario, le daré casas, carros, sino dice: tome su cruz y sígame. Y si traes riquezas, muchas veces tendrás que soltar tus riquezas. Ese es el reino de los cielos que yo conozco. Alabado sea Dios. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén. Se dan cuenta que la falta de justicia que agrada a Dios es necesaria. Es necesario volverse al Señor. Hay una iglesia en Apocalipsis que es tal vez la iglesia de hoy. Es la iglesia de la Odisea. Esta iglesia dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hoy tenemos todo en nuestras iglesias menos al Señor. Amén. Y hoy buscamos la forma de mantenernos contentos, de hacer espectáculos para que la gente se sienta complacida, pero la gente no siente que Dios los está confrontando. Estamos buscando la manera en que nuestras iglesias se multipliquen masivamente por los resultados económicos que eso trae. ¿Usted no ve que los cristianos tienen unos indicadores extraños? ¿Cuántos van a tu iglesia? 2,000, allí está Dios. ¿Cuántos van a tu iglesia? 10,000, allí está Dios. ¿Cuántos van a tu iglesia? 2. ¿Qué te está pasando? Estás mal. Yo veo que multitudes seguían a Jesús y solo 12, y uno estaba medio torcido, o sea 11. Y cuando Cristo murió, los 11, uno se ahorcó y los otros dijeron: vámonos a pescar porque esto se acabó. O sea que esos 5,000, imagínense, si estos eran 12 y 11 estaban más o menos buenos. Ahora se imaginan cuando tenemos grandes multitudes que ni siquiera las pastoreamos. Entonces la palabra de Dios dice que para estos días se amontonarían maestros conforme a sus concupiscencias, es decir, los deseos del corazón. Si yo digo aquí el adulterio es válido, que tú vayas y tomes aquí, porque esto viene, recibes la palabra y tomas en tu casa y bailas y brincas y saltas. Esto se llena. Pero el reino de los cielos no es de multitudes, porque el Señor dijo: angosto es el camino. De los 100 que somos, 90 vamos al cielo. Habremos hecho bien la tarea. Alabado sea Dios. Gente que diga: yo necesito a Dios en mi vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esos son los bienaventurados en espíritu. Esos son los felices. Los pobres de espíritu. Dios está aquí esta mañana. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús dijo: yo me voy y a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es esto? Diga conmigo, esto es un vaso. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a nosotros como río de agua viva. Y cuando ese vaso que está vacío ha sido lleno del río de Dios, lo que tiene en su vida es llenura del Espíritu Santo. O sea que lo importante es que el Espíritu habite en tu vida. Y el Señor describe que nuestro cuerpo es como una casa que estaba desordenada y vacía, y que en un momento el Señor vino, la limpió, la arregló, y Él decide morar allí. Pero cuando tú decides que Dios no more allí, ¿qué pasa?
El Señor se va. ¿Y qué viene? 7 espíritus peores. ¿Qué es lo que está dentro de ti? ¿Qué es lo que está dentro de todos ustedes? Estamos llenos del Espíritu Santo. Una cosa es estar lleno del Espíritu Santo y otra cosa es tener vislumbres del Espíritu Santo. Si yo tengo una casa y mi cuarto está prendido, está todo oscuro, esa casa no está llena de luz. Hay una sola parte donde hay luz. Así está la vida de mucha gente. Tienen dones en Dios. Tienen dones maravillosos y usan y manipulan esos dones espirituales. El abuso y uso de los dones espirituales. La Biblia dice que para la época de Cristo había magos. Recuerdan que cuando Moisés fue a Faraón y tiró la vara y se convirtió en una serpiente, Faraón se buscó unos que hacían lo mismo. Lo que no pudieron hacer fue limpiar ese río cuando se convirtió en sangre. Porque las señales las podrán hacer, pero el fruto y el carácter solo provienen de Dios. Bienaventurados los que lloran, solamente los que lloran por sus pecados en un arrepentimiento verdadero. Las penas y los sufrimientos, aprendemos a vivir y abrir nuestra alma a Dios, es cuando somos consolados. La gente dice, es que yo no tengo nada que Dios me perdone porque yo en mi vida no he hecho nada malo. Yo he sido un hombre bueno. Yo he sido una mujer buena en mi vida. Yo le he dado al que necesita. Yo he estado allí con la gente. Yo no he sido adúltero, no he sido fornicario. La palabra de Dios dice que las pequeñas zorras son las que dañan la viña. Cuando un padre de familia trae una nevera en la casa, los vecinos salen, ¡ajuy! Compraron nevera nueva, mira. Pero el día que ese hombre trae un pequeño dulce y se lo da a su esposa, los vecinos no se enteraron. Pero muchas veces ese pequeño dulce va a tener más influencia en la vida de esa casa que esa nevera. Y hay pequeñas cosas que nosotros hacemos y creemos que no es pecado. Cuando tú reconoces tu actitud de pecado, que hemos hecho lo malo delante de Dios, bienaventurado serás. Bienaventurados los mansos. Diga conmigo, mansos. Porque ellos recibirán que la tierra por heredad. Oh Dios. Dios no está diciendo, bienaventurados los mansos porque les voy a escriturar la tierra enseguida. ¿Y qué es una heredad? Hay que esperar un tiempo para recibir esa heredad. Y hoy el posmodernismo está diciendo, es que ya tú recibiste la tierra por heredad. Y entonces tú eres rey y eres sacerdote y tú tienes que vivir como rey y como sacerdote. No leyeron la Biblia o nunca tuvieron una buena profesora de español por lo menos. ¿De veras? Porque la Biblia dice o sea que por un tiempo. Cuando a uno le dicen, el papá de uno, esta casa va a ser suya. No le está diciendo, esa casa es tuya ya. O sea, usted tiene que esperar que yo sea quitado para que eso sea suyo. Y el Señor está diciendo que nosotros vamos a heredar la tierra. Eso va a producirse cuando el Señor tome el control absoluto de esta tierra. Por ahora nosotros viviremos como cualquier persona en este mundo. La diferencia es que nosotros no estamos vacíos, sino llenos del Espíritu Santo. Y yo he insistido en esto. Yo creo que Dios prospera. El domingo pasado les testifiqué de algo extraordinario de Dios. Yo creo que Dios bendice. Pero por ejemplo, si usted ha sido un mayordomo de lo que Dios le ha entregado, Dios le va a entregar más. Pero si las bendiciones que Dios te ha entregado las has despilfarrado, yo he insistido, la iglesia está llena de gente de avaricia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando la Biblia habla de los mansos, se refiere a un espíritu apacible, suave, que no reacciona mal ante el antagonismo de los demás. Es lo opuesto a un espíritu de orgullo. Y este tema causa mucha polémica porque nosotros le hemos agregado, yo soy manso pero no menso. La Biblia dice que por la maldad de muchos el amor se enfriaría. Y yo tengo una casa y se la alquilo a un hermano cristiano porque el hermanito me la va a cuidar. Y el hombre ni me paga. Entonces voy
y le digo, hermano, ¿cómo va el pago? Varón, estoy pasando por un desierto. Usted me puede sembrar este mes. Amén, así va a ser. Segundo mes, ya le sembraste el segundo. Tercero, el hombre no sale. La luz, el agua, el teléfono, todo está caído. Y uno dice, hermana Nelly, usted que es abogada, ¿qué hago ahí? Y él le dice, eso le pasa por no buscar un abogado que le hiciera bien ese contrato. ¿Verdad? ¿Lo saco o no lo saco? Y uno dice, y si lo saco, la gente va a decir, y eso que son de la misma religión, y se sacan unos a otros. Lo iba a llevar al juzgado y ahora están en paro. La escritura me enseña a mí que Cristo es el reflejo de lo que yo debo ser. Y Cristo era manso con la gente. Cuando había que callar, Cristo lo hacía. Pero la Biblia también me muestra a un Cristo que se enojó con la gente que estaba haciendo las cosas mal. Y la gente lo que quiere aprovecharse de nosotros es que tenemos un espíritu manso en Dios y entonces quieren tomar y abusar de lo que nosotros tenemos. Y usted tiene que tener límites claros. Hay una historia de un pastor, tenía una iglesia y el hombre ponía sus parlantes a todo volumen. Y en la otra esquina había un ateo que tenía una taberna. Y el pastor empezaba a decir, Padre, manda un rayo que acabe con esa cantina. Y el ateo ponía el picó más alto. Un día llovió y le cayó el rayo al ateo. El ateo lo demandó y fueron al juzgado. Esto es una suposición. Y entonces el ateo dijo, no, que este señor oró para que a mí Dios me quemara el rancho y me lo quemó. Y entonces el pastor dijo, no, yo no tengo la culpa. Yo no he hecho nada. Y entonces el juez dijo, la primera vez que veo que un hijo de Dios duda del poder de Dios y un ateo testifica del poder de Dios. Gloria a Dios. Mira, hay gente que va a decir, es que, ay no, eso se le olvida, eso se le pasa. Y la gente siempre va a querer abusar de nosotros por nuestra condición cristiana. Y la Biblia dice que si tu enemigo te pide que le lleves una milla a la capa, el Señor dice, llévasela 2. Pero ya se la llevaste hasta el 2. Entonces la gente dice, tengo gente gratis. Tengo trabajador gratis. Amado mío, Cristo vino a abolir la esclavitud primero que Abraham Lincoln. La gente quiere ponerlo a uno como esclavo, no pagarle, no hacerle nada. El único al cual yo le soy esclavo es a mi Señor, porque soy siervo de Cristo. Y el Señor dice que Él te hará justicia cuando la gente se levante en contra de ti. Lo que pasa es que cuando la gente va a abusar de ti, tú no puedes actuar igual que Él. No puedes rebajarte a su posición, pero tú puedes tomar tus derechos y tus deberes en Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira, hay mucha hermanita diciendo, es que ese esposo que el Señor me dio, me levanta a palo, mi hermano, y yo no me puedo separar de él. ¿Cómo así que Dios te puso un hombre que te levantara a palo? ¿No has leído Corintios que dice, a paz nos llamó el Señor cuando está hablando del matrimonio? Tú no puedes ser víctima ni esclava sexual de nadie. La trata de blancas es un delito aún para la sociedad, mucho más para Dios. No podemos entender la libertad de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Las personas justificadas por la fe en las que ponen por obra su vida de justicia. ¿Cuántos son justos aquí esta mañana? ¿Cuántos son justos en Dios? La Biblia dice que toda injusticia es pecado. Si usted es un verdadero cristiano, usted debe ser un hombre y una mujer que justa. ¿Cuántos tienen empresas y ponen a sus trabajadores a afligirlo y se convierten en un faraón? Escucha esto. ¿Qué fue lo que Dios vio cuando llamó a Moisés? Le dijo, Faraón está oprimiendo a mi pueblo. Y Moisés le dijo, el Señor dice que sueltes a su pueblo para que le adore. Estoy haciendo entender, lo voy a parafrasear mejor.
Hay gente que se convierte en un obstáculo para nuestra devoción con Dios. Y te comienzan a colocar cargas. Y esos no son ningunos hombres de Dios, esos son unos faraones. Y yo les he predicado a ustedes diciéndoles que hay desiertos donde Dios te mete. Al pueblo de Israel lo metió Dios. Pero hay gente que dice, no, es que es esto, lo otro. Y usted puede salirse de ese desierto y no lo hace. Me estoy haciendo entender lo que les quiero decir esta mañana. Si tú estás viviendo en una actitud donde hay un faraón que te impide adorar a Dios, ora por libertad. Porque el Señor dice que los que tienen hambre y sed de justicia, Dios, ¿qué haría? Los saciaría. ¿Quién es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones? Jehová. Y el Señor, no importa si produce un gran terremoto para que tú quedes libre. Dice que Pablo y Silas estaban en una cárcel y la cárcel la gente la ponían así y ellos empezaron a cantar cánticos y se movió la tierra y ellos quedaron libres, porque ninguna opresión del diablo podrá traer cautividad sobre los hijos de Dios. Si tienes hambre y sed de justicia, Dios dice que Él va a saciar tu justicia. Ahí hay algo interesante. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Está hablando también en tiempo futuro o tiempo presente. Serán futuro. Nos ubica en un futuro. Apocalipsis dice que el Señor enjuagará toda lágrima de nosotros. ¿Verdad? Llega un momento en que tú has pedido justicia y a veces importunamos tanto a Dios que Dios nos hace la justicia ahí mismo. Mira, hay que aprender cuando la gente se mete con un verdadero hijo de Dios, porque ahora todo el mundo dice que es hijo de Dios. Será saciado, va a llegar un momento en que Dios va a hacer toda la justicia que tú necesitas. Y el Señor dice, no pienses en la venganza, esa es mía, déjamelo a mí. Por eso cuando usted ora y dice, papá, mátalo, el Señor dice, no sabes ni lo que estás pidiendo. Aquí más de una orado para que el Señor le quite el esposo. Señor, o lo compones o te lo llevas, y si no te lo mando, Señor. Bendito sea Dios. Es que hay gente que provoca es mandar la verdad. Damos gloria a Dios. Llega un momento en que a uno le ha saturado la paciencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor dice que Él te va a hacer justicia. Dios es justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? ¿Cuánta gente se ha levantado contra ti en injusticia? Y es más triste lo que voy a decir esta mañana. El número de hombres y mujeres que dicen ser hombres de Dios y caminan en injusticia. Gente que lo contrata a uno y que es cristiano y no le paga. Eso no es un gusto. Porque Santiago dice que a tu trabajador debes tratarlo bien. Y lo dice la palabra. Gente que viene de la iglesia, brincaron, saltaron en la iglesia y levantan a la esposa a palo. Eso no es un justo. Porque un justo, aunque tenga rabia, sabrá sofocar su rabia en la presencia de Dios. Lo siento, pero hay mucha gente llena de hipocresía en la iglesia del Señor. Un día una mujer que era de la junta de la iglesia iba en su camioneta por plena circunvalar y se le atravesó un camión y abrió la ventana y botó la basura que había en su corazón. Y cuando ella se asomó, era el pastor el que le había hecho mal el cruce. Oye, la Biblia dice que no hagas diferencia entre tus hermanos. Que cuando alguien llega a la iglesia tú no digas, ve, este es el del diezmo seguro, vamos a ponerlo aquí de primerito. Usted ni diezma, no venga aquí. La Biblia dice que tú no hagas diferencia. Es más, la Biblia dice, y cuidado con esos ricos porque ellos oprimen al pueblo de Dios. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice la Biblia. Pero como nosotros miramos en lo que está ¿dónde? Afuerita. Mírale esos zapatos Prado, esa camisa, ese hombre trae la ofrenda que necesitamos aquí. Y muchas veces eso viven de apariencias. La Biblia dice que tú debes vivir en justicia porque tú eres ¿qué? Un justo. Y el que no es justo no vive en Dios. Si en tu corazón hay injusticia, usted no es ningún cristiano. Porque eso fue lo que el Señor le dijo a los escribas y fariseos. Porque las obras externas no son lo que me dicen a mí que yo tengo la gloria de Dios. Usted aquí puede venir, le dio la chiripiolca, se cayó, se levantó y después dice vulgaridades.
La palabra dice que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. Es decir, que esas lengüitas no vinieron de Dios. No te confundas. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Los que, amados míos, alivian la necesidad del menesteroso y curan sus heridas son gente llenas de misericordia. Y si hay un don que tiene el Señor, grande es la misericordia, porque más grande que los cielos es tu misericordia. Y los hijos tienen que parecerse a los padres. Y si tú eres hijo de Dios, debes andar en misericordia con tu prójimo. Volvamos a la realidad cuando Jesús pronunció esto. El pueblo era más pobre que ningún otro tiempo. Los publicanos no le mandaban la carta, le cobraban los impuestos. 30 monedas de plata. Da más. Que des más. Y eran del mismo pueblo. Gente muriendo de hambre. Estaban esperando que Cristo los libertara. Y Cristo les está diciendo que ellos sean misericordiosos. Y que con eso van a ser felices. Que crean en la justicia. Que aunque vino Herodes y tomó sus posesiones, el Señor está diciendo, sé feliz en medio de la injusticia. Yo eso no lo puedo entender. Entonces, ese discurso de Cristo a mí no me gusta. Porque está hablando un poco de cosas ahí que voy yo a amar a ese tipo que me ha hecho más daño a mí. El Señor está diciendo que las circunstancias no te pueden perturbar. El Señor está diciendo que hay gente que aunque sea tu faraón no puedes permitir que te haga más daño. El Señor está diciendo, mis victorias para ti no dependen de tu circunstancia, sino de mí. Cuando tú eres misericordioso, das pan a la gente. La Biblia dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. La ley del diezmo que está en Deuteronomio dice que el diezmo es para los levitas, viudas, huérfanos y extranjeros. Bueno, yo traje mi diezmo al Señor. Pero ahí mismo dice, y haya alimento en mi casa. ¿Sabes qué dicen los que manejan el reino hoy? Amado mío, el traerlo es literal. Pero que haya alimento en mi casa, eso es espiritual. Que haya buenas prédicas el domingo en la iglesia. No, Señor. ¿Vas a salirle tú con ese cuento a un judío en el Deuteronomio? A la viuda no le daban las palabras, el boletín que predicó el sacerdote el domingo. Cómaselo. No, Señor. ¿Qué había para la gente en la casa de Dios? Comida. ¿Qué ha perdido la iglesia? La misericordia por los demás. Que la hermana Julana está enferma. ¿Y cuánto diezmaba la hermana? No, de vez en cuando daba 5,000 pesos. No, manden ahí a ver. Hoy no tenemos misericordia por la gente. ¿Saben cómo termina este discurso? El Señor dice que la gente llevaba 3 días escuchándolo. Y el Señor dijo, no los podemos mandar con hambre. ¿Qué hay? Hay 5 panes y hay peces. Denle a la gente de comer. Porque ya saciaron su alma, ahora sacien su necesidad. La Biblia dice en el libro de los Hechos que en la iglesia primitiva nadie tenía necesidad. Y se acuerdan que los diáconos fueron levantados para darle a la viuda, al menesteroso, al que no tiene. Hoy estos señores hay que cargarlos porque ellos son reyes. Cuidado, lo tocas. Y estoy predicándoles de esto esta mañana en esta serie que hemos venido trazando del reino de Dios, porque tenemos una distorsión de lo que realmente es el reino de los cielos. Cristo dijo que tu pastor, que tu líder debe servirte a ti, porque la Biblia dice que el que quiere hacer mayor en mi casa debe servir primero. ¿Por qué Cristo dijo que el reino se transfiere sirviendo? Antes de que Cristo muriera, lo que hizo fue lavarle los pies a sus discípulos. Ese es el reino de los cielos. Se traspasa sirviendo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a quién. A Dios. El salmista dijo, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y él mismo dijo, el limpio de mano y el puro de corazón, quien no ha elevado su alma a cosas vanas.
Los de limpio corazón es lo opuesto al doble ánimo. Santiago dice que la gente de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso esa gente que vive diciendo, es que eso lo dije en la carne, eso lo dije en el espíritu, eso no. Doble ánimo. El Señor está diciendo que tú y yo tenemos que ser de una sola pieza. Que hoy no pensamos una cosa y mañana otra. Porque nosotros tenemos que estar limpios de corazón. ¿Y qué hay en el corazón? Que dice la palabra que del corazón salen los malos pensamientos, que del corazón salen los pecados, del corazón salen los adulterios. Cuando la gente habla, dice la palabra, ¿qué dice la escritura? Lo que sale de la boca del corazón sale. ¿Se acuerdan cuando describió Jesús esta necesidad? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban comiendo con las manos sucias. Ellos miraron lo externo. ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos. Y el Señor dijo, no, lo externo no es lo importante, es lo interno. Y el corazón de ustedes está lleno de pecado. Cuando ustedes hablan, eso es lo que vomitan. Cuando tu corazón, dice el Señor, que dice en Jeremías cuando lo leímos, mi ley estará en su mente y en su corazón. Y el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nadie quiere compromiso con el Señor, porque el Señor te dice, Señor, yo no puedo ir ahora. No vengas. Señor, es que tengo que ir a enterrar a mis padres y mi madre. No vengas. Ese es el reino de los cielos. Esa es la felicidad del Señor. La gente cuando ve nuestro rostro tiene que ver a Dios reflejado. Porque lo que está en ti es la llenura del Espíritu Santo. Es tanta la gloria que está cayendo. ¿Sabe qué hay en el corazón del hipócrita? Que el hipócrita te habla bien. Palabras lisonjeras. Te vende el discurso. Pero su corazón está diciendo, deja que firme para que vea. Después conocerás la cara del hipócrita. Hoy quita tu máscara delante del Señor, porque cuando venga la lluvia de Dios, el maquillaje se te va a caer. ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Qué dice el Señor? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mira, Dios está llamando pacificadores en esta época en un país como este. Sergio Escatalini en su libro El fuego de su santidad dice que él era un hombre muy violento porque creció en la dictadura argentina y dice que esa violencia externa lo influenció a él y que él era un hombre que cogía puertas y las partía y había nacido en el cristianismo. Y Escatalini en su libro dice que usted compraría un agua que le diga 99.9% limpia, pero 0.1% de la cloaca del vacío. ¿Usted lo compraría? Dios no dice que seas 99.9% santo, sino 100%. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Porque donde está tu corazón, en él está la vida, está tu tesoro. En un país como este necesitamos pacificadores, los que apagan el odio y las contiendas. Sobre todo, dichosos los que reconcilian a los hombres con Dios, predicando el Evangelio de Cristo. ¿Quieres que la violencia se acabe? Oramos, hacemos guerra y decimos, Señor, que se acabe la violencia. Pero hay que ir a predicar el Evangelio para que los violentos conozcan la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cómo es posible que tú eres el cristiano de tu casa y eres el que enciendes la discordia y el odio? Mi amado, la Biblia no dice que si tú cumples 10 y no cumples la número 11, no eres cristiano. Porque es todo o nada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya vamos a terminar. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor está diciendo que cuando nosotros nos persiguen, cuando la gente pone nuestro nombre por el suelo, por causa de Él, dice, sé feliz. Yo había servido en una congregación por 4 años. Tomé un ministerio en ruinas. El Señor me usó para levantarlos y luego me persiguieron. Porque el Señor dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperan, os persiguen y dicen toda clase de mal, mintiendo. Miren, no hay nada peor que la persecución porque uno no sabe dónde esconderse. Y tú terminas en la cueva de Adulam diciendo, Señor, esto no fue lo que tú me prometiste. Y la gente te va a acusar de todo.
Pero en ese momento de la cueva de Adulán, Dios está levantando un guerrero que va a reinar. Y aunque esa gente ha vivido en justicia, un día Dios te va a levantar y la gente tendrá que saber que tú eres un hombre y una mujer de Dios. Miren, no importa si por causa del Señor la gente diga, es que este es un rebelde. Yo creo que si usted hoy, de verdad, en el nombre de Jesús, lee la Biblia, se da cuenta que lo que nos están predicando está fuera de lo que Dios dijo. Porque las motivaciones del corazón de esa gente es otra. Y se lo voy a confirmar que dice la palabra, hombres amadores de sí mismos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes. Todo aquel que quiera anunciar el nombre del Señor será perseguido. Como el Señor les está diciendo que van a ser felices siendo perseguidos. Pues pregúntaselo a la iglesia primitiva que moría en el circo romano cantando mientras una fiera venía. Cuando sus ojos se abrieron, vieron al invisible, vieron a Dios. Porque lo más importante en la vida es nuestra salvación. Resumo ese pensamiento. Él describe 9 características. Hay 9 frutos. Las 9 bienaventuranzas no son diferentes clases de personas. Son aspectos del mismo carácter. Describen la mente de Cristo, el carácter de Jesús. Pobres en espíritu, amor. Los que lloran, fe. Los mansos, mansedumbre. Hambre de justicia, bondad. Los misericordiosos, benignidad. Los de puro corazón, dominio propio. Los pacificadores, paz. Los perseguidores o los perseguidos, paciencia. Los vituperados por causa de Jesús, gozo. Porque a ellos los conocerán por sus frutos. Porque a ellos los conocerán, ¿por qué? Por sus frutos. Tú eres un bienaventurado de Dios. Hoy has vivido en opresión, pero el día que reines con Cristo Jesús, sabrás que habrá valido la pena cada circunstancia que viviste por causa del reino de Dios. Póngase en pie en esta mañana y alabe a Dios. Póngase en pie y glorifique la gloria de Dios. Esta es la carta de...